Vamos a comenzar a desarrollar el tema que nos ocupa. Hemos avanzado ya varias cosas sobre este tema tan importante y recordar que la Biblia es la gran obra del Espíritu Santo. Es el agente divino que guió a los autores a no cometer errores, pero eso no implica que no haya una aportación de cada uno de ellos, de forma particular. La lectura de la Torá en la época posterior a Jesús. En la época de Jesús fue el tema anterior. Si recordáis, la última profecía de Malaquías, Jesús está en el centro y el comienzo de la escritura apostólica. Jesús no escribió nada, hay una sola referencia en los evangelios de que escribió algo sobre la tierra, pero no sabemos qué es, con lo cual todos los libros de la segunda gran parte de la Biblia son posteriores a la ascensión de Jesús. Nos encontramos, por lo tanto, en los años sucesivos al regreso de Jesús al cielo, es decir, al regreso del Logos al cielo. Ahora es el momento de la predicación como propósito de la misión encargada por Jesús antes de partir. ¿eh? Decir que este tema no será el último capítulo, pues si el último que tratará sobre la redacción de la Biblia, el que parte apóstol. Nadie debería de imaginar, y esto es muy importante, nadie debería de imaginar la última mitad del siglo primero y el primer cuarto del siglo segundo como se conoce en la actualidad, es decir, como conocemos la Biblia en la actualidad. Y nosotros tenemos una Biblia que está compuesta de 66 libros, el canon corto, más libros, el canon largo, y nos movemos en ella ¿eh? como una unidad. Pero eso nunca fue así. Pero hagamos el recorrido de forma lógica, ¿vale? Intentaremos en este bloque ser lo más precisos posible para poder avanzar al siguiente bloque sobre las controversias doctrinales y la aparición de todos los grupos. En primer lugar, debemos de comenzar comentando que muy pronto tras la partida celestial del Hijo de Dios da comienzo en la iniciativa de dos grandes tradiciones de escritos. La tradición oral judía deja de ser oral y empieza a ser escrita, donde se necesitan en grandes obras escritas que recogerán para la diáspora, recogerán los comentarios de la Torá y los profetas utilizados en la sinagoga. Y la tradición oral de los seguidores de Jesús, los apóstoles, comienza a escribirse en lo que llamaremos la Biblia apostólica. Uno de los puntos importantes será averiguar qué nos dicen los propios libros de los apóstoles sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Empleo la nomenclatura de la Reforma como comienzo, después iremos matizándola. La redacción de los libros llamados del Nuevo Testamento, Biblia apostólica, de sus comienzos, las diversas técnicas de interpretación provenientes de la Biblia hebrea y la literatura intertestamentaria judía. Es decir, no hay ningún libro de la Biblia apostólica que parta de la nada. Siempre hay, en todos los casos, siempre hay un lector que demanda respuesta a sus preguntas, siempre, en todos los libros. Y esas preguntas son las que van a aparecer en los textos. Los autores, sobre todo Pablo, habían memorizado una gran parte de la Torá y los profetas. Textos utilizados en la sinagoga, arameo cajal, es decir, lugar de convocatoria de oración. Estaban profundamente familiarizados con los diversos estilos literarios propios de la época. Esto es un consenso ya universal, es decir, en la primera gran parte del siglo XX se comenzó a trabajar todos estos temas y hoy cualquier teología que sea seria acepta la diversidad de estilos propios de la época. Los conocidos paralelismos semíticos, o quiasmo como se le llama en el mundo griego,
es posiblemente la herencia literaria más sobresaliente de los autores de la Biblia apostólica. Cada libro, desde Mateo a Apocalipsis, no vamos a entrar ahora en por qué están puestos así, mantienen las estructuras de pensamiento, todas. Y ello nos tiene que ayudar ¿a qué? A que no hagamos lecturas de porciones de texto de un sitio a otro, porque entonces se rompe la estructura y personalmente entiendo, acepto que la estructura también fue inspirada, aunque forme parte de la visión del autor. La producción literaria de la Biblia apostólica está compuesta de 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, las cartas universales y el Apocalipsis. Ese es, porque luego ya a partir del siglo II nacen infinidad de libros apócrifos, ¿eh? Como lo había para la primera gran parte, también lo va a haber para la segunda. Un tema importante y trascendental es la función del pueblo judío tras la resurrección de Jesús. La opinión popular es que fue rechazado por Dios por haber matado al Mesías. Opinión popular hoy, en nuestra época. Pero esa idea no la encontramos en Jesús ni tampoco en los escritos de la Biblia apostólica. Es necesario recordar que el Mesías está íntimamente relacionado con el mensaje profético del libro de Daniel. Recordemos simplemente algunas cosas importantes. Dentro de las profecías de Daniel tenemos que, ahora veréis un esquema, esto sé que lo sabéis, no voy a entrar, pero simplemente para que podamos situar que la venida de Jesús es un concepto mesiánico, pero también profético, y sobre todo tiene que ver con funciones determinadas. Fijaos, dice, pasadas las 72 semanas matarán al ungido sin culpa, ¿vale? Y sellará una firme alianza con muchos en esa semana. En medio de la semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda y pondrá sobre el ala del templo la abominación desoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el destructor. Es decir, esta lectura simple, rápida, no vamos a entrar en ella, nos hace ver un siguiente esquema. Los datos que disponemos para pasar de la primera alianza a la segunda alianza o la nueva alianza son los que aparecen en la profecía que acabamos de leer. Y son simplemente 3 tópicos. Primero, la orden para reconstruir Jerusalén, la orden efectiva, la efectiva, porque hubo 2 anteriores, pero no se realizaron. Luego, nos da una segunda fecha, el propio Daniel 7, Daniel 9, de la reconstrucción del muro y de la plaza. Luego existe un silencio profético, absolutamente silencio, que nos lleva hasta el año 31. Y es aquí donde se producen varios detalles importantes. Primero, pasadas las 72 semanas, matarán al ungido sin culpa. La muerte de Jesús en el 31. Y ahora, sellará una firme alianza con muchos. Y en medio de la semana, en la última, en el 31, se suprimirá el sacrificio y la ofrenda. Y con esto, y es lo que quiero hacer hincapié ahora mismo, para que cuando leamos los libros apostólicos no tengamos la idea del rechazo, y con esto acaba la función del pueblo de Israel. La función de Israel es una función mesiánica. Toda la estructura, todo lo que fue la religión de Israel desde el Sinaí hasta el año 31 después de Cristo es una función mesiánica. Una vez que esa misión está cumplida, es decir, en el año 31, para la Biblia, y por tanto inspiradamente, la función del pueblo de Israel termina. Pero no termina con la expulsión o exclusión de parte de Dios. No, termina la función para la cual el pueblo fue diseñado.
Y ahora va a aparecer el concepto de nueva alianza, lo tenemos aquí, que es el porqué y el para qué del ministerio de Jesús y de los escritos de la Biblia apostólica. Que repito, hasta siglos después de Jesús no se llamó Nuevo Testamento. Qué Por lo bueno. tanto, a partir del año 31 después de Cristo, la alianza es universal, que incluye a todos los seres humanos. Samu, Pero mira, la literatura apocalíptica es sobre todo y ante todo la literatura con la apocalíptica. letra grande, yo no toqué a nada. Lo habrán puesto ahí. Estás hablando, te oyen hablar. Os rogaría, por favor, si pudierais cerrar los micrófonos. La literatura apocalíptica, es decir, los libros de Mateo, Apocalipsis, son sobre todo y ante todo libros circunstanciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada uno, en cada caso, se citan incidentes particulares, además de temas especiales y concretos. Es necesario recordar que cada escrito tiene un destinatario, o bien una sinagoga de seguidores de Jesús, o bien un ser humano determinado como puede ser Timoteo. Y no se concibieron con valor universal. Fue a partir de finales del siglo II y siglo III cuando ya se le dio ese valor universal. Por lo tanto, si queremos hacer una lectura correcta de los libros desde Mateo hasta Apocalipsis, tenemos que pensar en la circunstancialidad de su redacción. Por ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis nos vale a todos. Romanos nos vale a todos. Hebreos nos vale a todos. Porque la nueva alianza engloba un mensaje universal para todos los seres humanos. Pero los escritos apostólicos, primeramente tendremos que estudiarlos desde el punto de vista de la circunstancialidad con la cual se escribió. Por ejemplo, para que vayamos viendo un poco, hay una carta de Pablo donde habla de una cierta idoneidad para la Santa Cena, primera de Corintios. Si os dais cuenta, en el resto de libros de la Biblia Apostólica se cita la Santa Cena, lógicamente, la Pascua de seguidores de Jesús, pero no concurrían en esas ciudades o personas las circunstancias de Corintios. Esto nos tiene que ayudar a entender que antes de pasar a la universalidad de todos los libros de la Biblia apostólica, que es necesario hacerlo, tenemos que conocer la particularidad para la cual fueron escritos. Y esto no sé si tendremos que repetirlo muchas veces o no, pero desde luego es fundamental. Por ejemplo, se sacan conclusiones sobre la visión femenina en la Iglesia a partir de dos cartas. Pero el resto no menciona nada. Jesús no mencionó nada. ¿De acuerdo? Jesús no mencionó nada. Si el Evangelio es universal, solamente en esas dos cartas se hacen matices. El resto es universal, con lo cual, si no hay problema, no se cita. Eso son las famosas claves del silencio, que incluso el comentario bíblico adventista en el comentario de Lucas da o insinúa entre los métodos de lectura la ley del silencio. No como la redactamos, pero está mencionada. Entonces, la universalidad la encontramos en los dichos y hechos de Jesús. Es decir,
¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo trató Jesús la primera gran parte de la Biblia? Porque era su Biblia, no había otra. Con lo cual, si nosotros no trabajamos la circunstancia de cada uno de los libros, es muy posible, por no dar una afirmación mucho más categórica, que estemos equivocados en el concepto. Esto va a ser un punto muy importante que tendremos que ir tratando y viendo a lo largo de la serie. Analicemos brevemente el proceso de escritura y motivaciones para cada libro. Y lo vais a recibir, ¿eh? Esta parte la vais a recibir. ¿De acuerdo? Para que podáis tenerla. Tenemos que ir viendo la importancia de que cada uno de esos libros tienen como cometido resolver problemas particulares. Y esto va a ser importante para que podamos entenderlo, podamos verlo y sobre todo podamos tener claro que si hay una pregunta o preguntas, hay un destinatario, el autor ¿qué hace? Una conversación escrita, hablada incluso en algunos casos previamente, sobre lo que se le ha preguntado. Y así es como se puede redactar todo el concepto de los libros que componen la Biblia apostólica. En primer lugar, vais a tener un material donde se presenta la fecha aproximada de escritura de cada libro de la Biblia al completo. Con el autor solamente van a aparecer algunas interrogantes, pues simplemente porque no se conoce totalmente todavía hoy quién lo escribió, por ejemplo, Jueces o Ruth, etcétera, etcétera. Pero aquí tenéis los libros, los escritores, las épocas, con lo cual tanto en la primera gran parte como en la segunda, hay siempre hay un denominador común. ¿A quién va dirigido cada libro? Con lo cual, el mensaje estará establecido a partir de esas necesidades. Pero como lo que nos interesa es la segunda gran parte de la Biblia a esta altura, aquí tenéis las fechas aproximadas, más o menos consensuadas, sobre los libros de la Biblia apostólica. Los he mantenido como está organizado, pero ya veréis que, por ejemplo, Juan, lógicamente, fijaos la diferencia de años que hay de uno a otro. Romanos, Primera de Tesalonicenses, que es el primer libro que se escribe, y luego finalmente el Apocalipsis, al final del primer siglo, justamente en la misma fecha, más o menos, que el Evangelio de Juan. Con lo cual, ¿cuáles son las cartas que van a plantear más y más preciso el mensaje de Jesús? Los 4 evangelios. Pero veis que entre Mateo y Juan pasan casi 30 años. Con lo cual, si Mateo escribe cuando todavía se abrió. es posible ver el rastro de Jesús, Juan no lo tiene. Ya se ha destruido Jerusalén, están dispersos por toda la diáspora, con lo cual hay sentimientos completamente diferentes. ¿De acuerdo? Romanos, Corintios, Filipenses, Timoteo, aquí lo vais a tener todos, simplemente para no os fijéis palabra por palabra con la fecha, porque son todas aproximadas. No tenemos otra razón de ser. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos estos libros y ahora vamos a ver un poco el porqué de cada uno de ellos. Este es un material que
muy gentilmente el doctor Armenteros me permitió utilizar. Esta parte no es mía, esta parte es de él. Pero he creído oportuno, aunque una parte ya la entregué en su momento, nos centremos en lo que sería la segunda gran parte de la Biblia. Y con ello podremos ir entendiendo algunas cosas. Por ejemplo, tal y como el doctor Armenteros lo estructuró, está la propuesta o causa por la que se escribe el libro y a quién va dirigido el libro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para que tengáis una pequeña idea, si nos encontramos aquí en la parte del exilio, esta parte que todos conocemos, a partir de ahí ya no va solo a Israel, sino que va a Israel entre las naciones. ¿Qué es lo que viene? Esdras, Nehemías, Crónicas, Esther y los últimos profetas. Si miráis así brevemente, Esdras, Nehemías y Crónicas son para los que se quedan en Israel, pero Esther y los últimos profetas son para los que van entre las naciones. Veis que aquí va a haber un cambio importante. Luego vamos a tener la literatura apócrifa, la literatura judía, que va para... Entonces, Jesús, la revelación Israel y la comunidad de creyentes, y la revelación suprema. Jesús es el revelador supremo. Y ya, fijaos, entramos en la parte de la Biblia apostólica. Aquí es donde hoy nos vamos a detener un poquito más, para que estos serían los dichos y hechos de Jesús, y tenemos unas primeras epístolas, las tenéis en la cronología anterior, que ¿para qué sirven? Para configurar un pueblo. Sigo con la idea del doctor Armenteros. Los evangelios nos van a mostrar la relación Dios-hombre a través del evangelio, de la buena noticia. ¿De acuerdo? Luego van a venir otro grupo de epístolas en las cuales se sigue configurando el pueblo, pero ya a nivel universal. Es decir, mientras que las primeras es para configurar el pueblo que sale de la sinagoga y se va a la eclesía, y a partir de ello nos encontramos con la caída de Jerusalén, el pueblo se dispersa y tenemos el libro de Hebreos. Entonces, tenemos un primer grupo de epístolas, los 4 evangelios, o por lo menos los 3 primeros, luego hay otras epístolas y el libro de Hebreos. ¿Cuándo se escribe el libro de Hebreos y para qué se escribe? Fijaos, lo tenemos aquí. Un templo superior al de Jerusalén. Con lo cual, los destinatarios de este libro tienen que tener la cosmovisión de lo que era todo el mundo hebreo, con el templo, el sacerdocio, Moisés, Aarón, Josué, y todo eso es lo que tenemos. Luego, tenemos cuando el pueblo de Dios está entre las naciones, nos encontramos el mensaje de esperanza que hay en el libro del Apocalipsis o Revelación. Y finalmente, el 4 evangelio, que sería el último, y a partir de aquí empieza una época completamente diferente, que es la necesidad de la recopilación de los textos. Hasta ahora habían sido textos particulares, de comunidades particulares, pero a partir de ahora necesitamos limitar lo que fueron escritos por los apóstoles y lo que no fueron escritos por los apóstoles. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, y este es un tema muy importante del tema de hoy, las cartas las tenían los destinatarios. No corrían por el mundo greco romano, no corrían con el sentido que es a partir de aquí, a partir de que empiezan las recopilaciones, y vamos a ver, ¿cuántos evangelios hay? Pues hay 40 aproximadamente. Pero ¿cuántos son realmente escritos por apóstoles?
que fue la norma. Pues 4, vale. El resto se rechaza. Epístolas. Tienen que ser apóstoles o Pablo. Ese fue el segundo criterio. Con lo cual, nos encontramos que es verdad que las primeras es el apóstol Pablo quien las tiene, pero luego ya tenemos las otras epístolas de Santiago, Judas, primera, segunda y tercera de Juan, Pedro y tal. Entonces, son las epístolas, ¿eh? Pero cuando la caída de Jerusalén aparece la gran idea del templo superior y sobre todo argumentos ante las herejías, que es el cuarto evangelio. Es decir, ya desde que Jesús ascendió hasta que vino, hasta que Juan escribió su libro, aparecen muchísimas herejías. Las hemos comentado alguna. Hay quien pensaba que Jesús era solo ser humano, hay quien pensaba que era solo divino y tenía una carcasa que era el cuerpo, y todo eso hay que reconducirlo. Y de eso se va a encargar el cuarto evangelio, el tema de la recopilación. Luego aparece toda la patrística, que nos va a llevar a la Edad Media, y para nosotros nos encontramos con una necesidad de lectura y configuración de el pueblo adventista a partir del siglo XIX, que son los escritos. No los metemos en la Biblia, pero como aparecen un poquito, pues eso es un poquito lo que tenemos que ver, enfocar. ¿Para qué? Para que veamos la universalidad a partir del siglo II, pero la circunstancialidad durante todo el primer siglo. Esto nos tiene que llevar, primero, a que sepamos emplear el método y, sobre todo, hay que conocer el contexto. Os pongo simplemente un ejemplo. No lo vamos a discutir, simplemente es para introduciros en la cosmovisión. Por ejemplo, hay un texto en alguna epístola que habla de los ancianos y de las ancianas. La interpretación tradicional es ancianos son ellos y las personas de mayor edad son ellas. Sin embargo, no se argumenta el verdadero sentido de la época. En la sinagoga o iglesia no aparece en ningún lugar la figura del anciano como autoridad eclesiástica, sino como persona de respeto social al cual se le consultan los temas. Pero no tiene nada que ver con el concepto actual, que viene a través de la visión medieval y a través de la Reforma. Con lo cual, cuando estudiemos esos temas, que nos conviene que los estudiemos y que los evaluemos, nos tenemos que dar cuenta que en la sinagoga no habéis visto jamás en los evangelios que el anciano actúe en una sinagoga, nunca. No está. Sin embargo, si eran personas de consenso, pues eso se va a mantener en toda la Biblia apostólica. Será siglos después cuando aparezca el otro significado. Fijaos la dimensión e importancia de lo que estamos hablando, para que las cosas no se nos vayan de la mano. ¿De acuerdo? Este es el punto fundamental que vais a poder ver en los esquemas, analizarlos y tal vez haya que hacer algún tema exclusivo de preguntas y respuestas, porque el tema lo va a requerir, seguramente. Bien,
Una vez que hemos visto el proceso de redacción y las motivaciones, tenemos que llegar a una conclusión. Conclusión que tiene que ser analizada, visualizada y sobre todo interiorizada. Lo primero, porque va a representar una serie de novedades que, aunque eran muy conocidas en el primer siglo y la mitad del segundo, desaparecieron por el surgimiento de ese problema que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nos muestra, de una iglesia que se basa en conceptos completamente diferentes y que a partir de ahí los hemos heredado todos. ¿Eh? Entonces, recopilando, para que podamos tener un poquito la idea completa. En primer lugar, la diferencia entre los libros de la Biblia hebrea es que eran, en primer lugar, para el pueblo hebreo y por extensión para toda la Iglesia universal, y los evangelios es el comentario que nos permite analizar qué pensaba Jesús de la primera gran parte de la Biblia y el cumplimiento mesiánico de esa gran parte. Cuando Jesús asciende al cielo, comienza la redacción, más o menos en el tiempo, de los libros de la Biblia apostólica, que tienen la necesidad de explicar a diferentes comunidades lo que Jesús había dicho, en función a las necesidades de cada una de ellas. Y una vez que todo eso se ha realizado en el proceso de estudio, repito, habrá personas que no lo necesiten y que sean sencillas, por lo tanto, vosotros veréis cómo lo planteáis, es cuando se puede hacer un uso universal. ¿Mm? Porque finalmente, al estar escrito en la Biblia, va para todo el mundo, va para todos los creyentes y nos ayuda a comprender que el mensaje expresado en una cultura temporal tiene vigencia para cualquier época o circunstancia de la vida, pero siempre pasando por el filtro del destinatario al cual fue dirigido el escrito. ¿De acuerdo? Pues